Moreno en estos días, dirá alguno. Marco Moreno, director de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Central, Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, está con nosotros acá para desmenuzar todo. Marco, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo están? Un Hola, Marco, gusto estar buen día. aquí nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Un día tan especial. ¿Te sorprendió alguna de los resultados? Mira, yo creo que la gran sorpresa de esta elección es la derrota de Marcela Cubillos, porque las otras eran más o menos previsibles. Sabíamos que en Santiago podía, un cierto producto de la mala gestión de la alcaldesa Iracy Hasler, imponerse Mario Desborde. En Viña los datos que se tenía era que, a pesar de que Poduje comunicacionalmente aparecía mucho, estaba haciendo una mala campaña, por lo tanto era un resultado también que podíamos prever. Lo de Ñuñoa también estaba en las mismas condiciones. La vez pasada la alcaldesa Rido había ganado por 3.000 votos de diferencia, tampoco es que haya ganado una avasalladora victoria. Entonces, lo que no estaba en ningún plan, ¿no es cierto?, en ningún pronóstico, era que Cubillos perdiera. Sabíamos que podía bajar su votación, ¿no? Pero en Las Condes, ¿no es cierto?, donde ha ganado históricamente a la derecha, con votaciones sobre el 75%, cercano al 80%, cuando eran candidatos Lavín, de la Masa, incluso Peñalosa con De la Carrera en la elección pasada del 2021, entre los dos sumaron 80 porque fueron divididos y ganó finalmente Peñalosa. Entonces, claro, podía bajar la votación de Cubillos y eso era una derrota personal, pero aquí lo que tenemos es una derrota, ¿no es cierto?, frente a la candidata que la confrontó, la exalcaldesa Catalina San Martín. Concejala, perdón. Sí. Es concejala de Bópoli, que renunció al partido para ser candidata, porque no la habían dejado, porque habían puesto a Marcela Cubillos por arriba. Entonces, aquí hay un castigo electoral, con todas sus letras, con todos sus nombres. En Las Condes la gente, la alcaldía sigue en manos de la derecha, obviamente, pero hay un castigo electoral al estilo de Marcela Cubillos, al que no me importa nada, digamos, y todo vale, ¿no es cierto? El sueldo que yo tenía era el que me merecía, en fin, todo eso creo que terminó pasándole la cuenta, y por eso que las otras disputas, como te decía, Santiago, Puente Alto, en fin, tenían un grado de previsibilidad. Esta era imprevisible que perdiera. Por eso me parece una sorpresa desde ese punto de vista. Lo de Peñalolén, por decir, que hasta esta hora sigue siendo tal vez la batalla más peleada. No solo peleada, sino que incierta. Pues hay 123 votos de diferencia. Sí. Ha anunciado Claudia Mora, la candidata de Renovación, que van a tratar de impugnar, que van a revisar mesa a mesa. Los votos. Claro, ¿qué va a pasar ahí? Sí, le tenían menos fe a esa candidata, a la candidata Mora. Claro, ella había sido concejala mucho tiempo. Había sido concejala, sí. Claro. Y ese tema del trabajo en el territorio parece que surte efecto, porque es lo mismo que pasa con Toledo en Puente Alto, ¿no? Pero efectivamente aquí lo que tenemos es un resultado muy sorpresivo. Todas las fichas estaban puestas sobre el candidato de Revolución, del Frente Amplio, claro, día, ¿no?, que había ganado en una primaria y por lo tanto era la carta más segura para imponerse en estas elecciones. Sin embargo, la gente está diciendo otra cosa, ¿no? Que es un dato bien interesante. Si ustedes se dan cuenta, en esta elección los extremos no han llevado tanta agua a su molino, y más bien el electorado se tendió a moderar un poco, a buscar opciones que fueran no tan radicales como tuvimos, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones competitivas, ¿no?, que las parlamentarias o las de concejales del 2021. Ese es un dato súper interesante, porque no hay que quitar de vista que estas son elecciones obligatorias. Votó cerca del 85% del padrón, y claro, es bien distinto cuando uno dice, desde la moda o desde que está mediáticamente muy instalado un candidato, pero ahora cuando están todos obligados a votar, quizás es más transparente que Chile no sería un país de extremos, ni de uno ni del otro lado, ¿no, Marco? Sí, y es buen dato el que das tú de participación, es una altísima participación. Pensemos que en la elección anterior de estas mismas características, sí, en mayo del 21, votó el 43% del padrón con voto voluntario. De hecho, el sábado se cumplió votó más gente que en todo el proceso del 2021. Claro, porque el 21 votaron los 2 días, también en 2 días votaron 6,5 millones, sí, y ahora el sábado, como dice la Loreto, votó 7,200,000 personas. Pero ojo, hay un aumento de los votos nulos y blancos, sí, de repente la gente no le está dando mucha bola a eso. Lo que dicen los estudios electorales, no lo digo yo, lo que dicen los estudios electorales es que sobre un 10% de votos nulos y blancos en un sistema político es un síntoma
serio de que tenemos un problema. Es como cuando tú vas al médico y te detectan algo sospechoso y después te lo diagnostican como un problema. Aquí estamos con lo mismo. Estamos teniendo votos nulos y blancos que en su conjunto en las tres, porque aquí hay cuatro elecciones distintas, ¿no? En la de Core es mucho más, pero estamos sobre el 20%, por lo tanto, yo diría que, ojo, porque ahí hay una señal que con voto obligatorio la gente está comenzando a expresar su malestar, ¿no es cierto?, su descontento, su protesta, votando nulo y blanco. Y en la parlamentaria del próximo año, ¿no es cierto?, o en la segunda vuelta ahora de noviembre, no descartemos que eso siga aumentando. Por lo tanto, yo creo que es una mala señal sobre la salud de nuestro sistema democrático. Ahora, Marco, mito realidad hoy. Se habla siempre de que quien gana la alcaldía de Santiago, literalmente el sector gana la presidencia. De alguna forma, ¿esto ya es el lanzamiento para las presidenciales del próximo año? ¿Se puede hacer una real proyección? Por eso te digo mito realidad. Bueno, tiene algo de cierto eso, porque así ha ocurrido, como tú dices, en las últimas elecciones. Lo que pasa es que ahora con el voto obligatorio están pasando cosas que de repente no dejan de sorprenderlo, como lo que comentábamos respecto del caso Las Condes. Ahora, es cierto que para Evelyn Matei se le espeja un poco el camino, porque José Antonio Kast y los republicanos no fueron un tsunami electoral como lo habían sido en en mayo del año pasado, cuando obtuvieron una gran votación, ¿se acuerdan? En el Consejo Constitucional. Claro. No ocurrió eso hoy día, sacar una votación razonable, su línea de base era muy baja, entonces José Antonio Kast y los republicanos dejan de ser esa amenaza que podría significar para Evelyn Matei. Y por otro lado, Evelyn Matei se sacó de encima, ¿no es cierto?, una situación complicada que podría haber sido Marcela Cubillos con una alta votación, ¿no? Entonces, eso le despeja un poquito el camino a Evelyn Matei. En el oficialismo no tenemos candidatos ni candidatas todavía. Claudio Rego, que se hubiera ganado en primera vuelta, se hubiera sacado más de 2,5 millones de votos, se hubiera instalado como una opción. Hoy día no lo es, ahora tiene que ganar la elección. Claro. Cuestión que no está nada de fácil. Tiene que ir a buscar esos votos. Tiene que ir a buscar esos votos. La oposición, creo yo, se va a poner de acuerdo para hacer de la elección esta un plebiscito contra el gobierno. No, aquí sí que se va a dar un plebiscito contra el gobierno. Y todo lo que pase de aquí al 24 de noviembre, lo que pase con el caso Monsalve, que van a pasar cosas, ¿no? Probablemente se espera la formalización. La formalización y eventualmente, ¿no es cierto?, sea una cautelar que lo deje privado de libertad, ¿no? Entonces, van a ser muchas cosas que probablemente ayuden a construir esta idea de que lo que hay el próximo 24 es un plebiscito contra el gobierno, y eso es lo que va a tratar de instalar la oposición. Hay elecciones en 11 regiones, ¿no? Eso es importante, estaba preguntando justo un auditor si es que es obligatorio para todo el país. No, en las 11 regiones donde hay segunda vuelta, la metropolitana, por ejemplo, es obligatorio el votar, como ocurre de ahora en adelante de que se instaló el voto obligatorio. Por eso, o sea, la gente ya se tiene que programar para el 24 de noviembre. En las regiones donde va a ser más rápido, y va a ser más corto. Claro. Los resultados los vamos a tener mucho más temprano. Entonces no deberíamos tener mucho problema con esta elección, ¿no? Hay casos raros, eso sí, porque en Biobío, en Biobío, en la región de aquí la metropolitana y la quinta y la región de Valparaíso se enfrenta el oficialismo y la oposición, pero por ejemplo en la región de Los Lagos son dos candidatos de la oposición. Claro. ¿No? Y en la región de Antofagasta son dos candidatos del oficialismo que compitan entre ellos, ¿no? No es uno y otro, sino que son dos del mismo sector que van a tener que, en Los Lagos y en Antofagasta, ver quién gana y quién se impone en esa disputa. Estamos con Marco Moreno acá analizando justamente, desmenuzando todo el resultado de las elecciones. Uno que también se ha mencionado mucho es la primera mujer alcaldesa en Valparaíso. Fíjate que ahí Radio Biobío en Valparaíso está justamente a esta hora entrevistando a Camila Nieto. Marco, auditoria, los invitamos a escuchar parte de esta entrevista. A que se puedan sumar a este proceso. ¿Qué reflexión hace sobre la votación que obtuvo la candidata que dejó el actual alcalde Jorge Char? Porque no se veía, al menos en la papeleta, que no hubiese tenido tanto apoyo, y la verdad es que llama la atención. ¿Qué reflexión hace y qué análisis hace sobre eso usted? Bueno, me parece que ellos igual tienen que hacer un análisis desde el punto de vista de las autocríticas. Me parece que era importante que pudiéramos mostrar unidad, era importante que pudieran haber participado en el proceso de la primaria y sobre todo definir una candidatura de continuidad de la gestión actual que hubiera tenido de por medio un proceso democrático y ciudadano de elección de esa continuidad. Creo que queda de manifiesto que acá no basta con solamente tener figuras potentes que quieran traspasar votos a otros,
sino que más bien siempre apostar por el diálogo ciudadano, por el diálogo con las distintas fuerzas, y creo que eso faltó y quiero ser muy enfática en esto. Nosotras decidimos competir a la administración actual, pero también reconociendo los aspectos que se avanzaron y que son positivos para los porteños y porteñas, pero poniendo énfasis sobre todo en lo que ha faltado y que a nosotras nos queda seguir construyendo, que tiene mucho que ver con la recuperación de los espacios públicos, la reactivación económica y, por supuesto, el trabajo junto a las organizaciones sociales que ya se venía haciendo y no los vamos a soltar de sus manos. Veamos lo de la recuperación de los espacios públicos, que es un tremendo tema para Valparaíso. ¿Cuáles van a ser sus primeras medidas? Primero vamos a potenciar la Dirección de Desarrollo Económico, específicamente la Unidad de Fomento Productivo, para tener un equipo también de acompañamiento a todas las personas que quieran invertir en Valparaíso, acompañarlos en qué, en los distintos trámites municipales que tenemos el compromiso de hacerlos. Quien entonces es la candidata electa ahí en Valparaíso, primera mujer alcaldesa en esa ciudad, en la historia, en Valparaíso, claro. Camila Nieto, del Frente Amplio. Y con esto también, Marco, bueno, estaban haciéndole la entrevista y nuestros compañeros en Radio Bio Bio en Valparaíso. Es bien difícil definirlo, ¿no? Siempre decimos que el día después de las elecciones, lo hemos conversado contigo, todos ganan. Pero más allá de los casos particulares, por ejemplo, el caso de Marcela Cubillos y otros, Charp, por ejemplo, también, pero oposición, oficialismo, republicano, Frente Amplio, ¿quiénes ganan, quiénes pierden? Bueno, efectivamente aquí en Valparaíso es bien interesante porque fue una elección abierta, ¿no? El alcalde Charp decidió no ir a la reelección y por lo tanto eso abrió las posibilidades y la alcaldesa electa, ¿no? Tuvo un importante triunfo porque estaba seriamente amenazada por la oposición, especialmente el candidata Rafael González. Sí, te puedo entregar una punta ahí porque conozco muy bien esa situación. Me cuenta gente de Valparaíso que a Rafael González Camus, que él era el candidato de republicano, le pasó la cuenta, ¿sabes qué? Mucha gente dirá, ¿pero cómo? Él era vicepresidente de Santiago Wanderers y los últimos 2 meses han vivido la dirigencia de Santiago Wanderers en escándalo. Y el porteño le pasó la cuenta, porque si hay algo que es del patrimonio del porteño, es Santiago Wanderers. Y le pasó la cuenta a Rafael González, que salió segundo. Es probable, porque veíamos que en Las Condes pasó algo parecido. Exacto. Con los sectores de derecha. Recuerden que a Pinochet le perdonaban todo en la derecha, pero no le perdonaron cuando se supo el caso Rix y todo el tema de las platas, ¿no es cierto? Ahí muchos se desentendieron de la figura de Pinochet. Entonces, claro, ¿quién ganó, quién perdió? Bueno, si miramos la elección de concejales, que es lo que nos permite saber cuáles son los partidos, porque ahí, para que los auditores nos entiendan, en esa elección de concejales todos los partidos compiten, ¿no? En todas las comunas del país y por lo tanto podemos medirlo, ¿no? Y en ese sentido, la primera cosa interesante es que el Partido Republicano, como decía antes, no ganó ni es el partido más votado de la derecha, lo es Renovación Nacional, ¿no? Que logró imponerse por un estrecho margen, pero logró sacar una buena votación en esa elección. Por lo tanto, ese es un primer dato. En el oficialismo, esta elección de concejales nos muestra que las fuerzas se equipararon. El Frente Amplio tuvo un buen rendimiento, pero también lo tuvo el Partido Socialista, el PPD, incluso la Democracia Cristiana, ¿no? Porque es una elección en donde tú compites a lo largo de todo Chile y eso te permite ir sumando los votos. En ese sentido creo que las fuerzas están relativamente parejas, ¿no? ¿Sabe lo que a mí me llama la atención? Que tal vez pasa a un tercer o cuarto plano. Hay varias autoridades en procesos judiciales que fueron reelectas. Uno dice, ¿pero cómo? O sea, o con casos bien bullados, además. Con casos bien bullados, el caso del alcalde Linares, el de Copiapó, el de Chillán. Tipos que están cuestionados por la justicia y salen reelectos. Claro. Es bien impresionante. Puede haber bastante de desinformación, aunque a nivel local hay mucha información que, como tú lo decías, lo de Valparaíso, la gente conoce en la interna, ¿no es cierto? Sin embargo, en estas elecciones hay mucha lealtad con los candidatos, sobre todo cuando llevan tiempo instalados, ¿no? Yo creo que en esa elección de concejales es un dato importante ver que los partidos
no, ninguno se puede proclamar, aunque como tú decías, Loreto, todos aquí se declaran ganadores, ¿no? Sí. Ninguno puede decir que ganó completamente, sino que las fuerzas se tendieron a equiparar. Y a nivel de alcalde, ¿no es cierto?, donde vemos el rendimiento de los pactos, el pacto del oficialismo, el pacto de la oposición, o los pactos de la oposición y el pacto del oficialismo, creo que también hubo un equilibrio que tampoco permite así tan fácilmente, ¿no es cierto?, decir que se triunfó. Porque claro, el oficialismo perdió comunas importantes como Santiago, como Ñuñoa, pero recuperó otras, como, sí, como digamos, Puente Alto, Valparaíso, que la mantuvo también Viña. Entonces hay como un cierto equilibrio que te decía yo, porque lo que uno podría decir que vimos fue una inclinación hacia la moderación de los electores como dato importante. Oye, varios temas más que hablar contigo. Te voy a hacer la pregunta al aire. ¿Te puedes quedar un ratito más? Sí, claro. Ya, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, se va a quedar acá porque hay que analizar todo el tema político y además, ¿habrá o no cambio de gabinete? Te dejaba yo la pregunta entre varias, ¿no? Además del tema de los balances y de las reuniones que estamos viendo a esta hora, vimos anoche también el Palacio de la Moneda, cambio de gabinete. Sí, bueno, es inevitable el cambio de gabinete porque sabemos que hay funcionarios que tienen que salir, que van a salir o quieren ir a buscar un escaño al Congreso. Eso tiene que concretarse antes del 15 de noviembre, pero la crisis política instalada con el caso Monsalve hace pensar que el gobierno tiene una doble complicación. Porque si hace el cambio de gabinete hoy día, mañana pasado, se va a interpretar como que fue producto de la derrota que acusa el golpe. Que habrían sufrido. Además, en la ojo, UNE. esta semana es corta, son 3 días. Esta semana es corta, son 3 días. Ahora, lo puede ser un feriado, pero sería raro. Claro, no, muy raro. Claro, podría interpretarse como respuesta a una derrota, pero si se demora, ¿no es cierto?, esperando al 15 de noviembre también es una complicación porque mantiene abierta la crisis con la incertidumbre respecto, por ejemplo, qué es lo que pasa con la ministra del Interior, si se mantiene o no se mantiene en su cargo. Entonces, ralentiza la tramitación de proyectos de ley emblemáticos como la reforma de las pensiones, lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con el proyecto que pone fin al CAE, que están tramitándose en el Congreso. Entonces, está bien complicado el gobierno y en la obligación de hacer el ajuste de gabinete para intentar comenzar a cerrar la crisis, pensando también en los resultados electorales del próximo 24 de noviembre. Claro, porque ayer fue recurrente, y el sábado también, en el punto de prensa que entrega la ministra Toa, si ella estaba pensando en renunciar, y dijo, sí. No. Todo apunta a que... O sea, que está pensando, está concentrada en hacer bien su trabajo. Exacto, y que va a salir. Pero ¿cuán grande puede ser este cambio de gabinete? ¿Cuántas piezas? Yo creo que debiera ser profundo, un ajuste profundo. Sin embargo, hay dos problemas para un ajuste profundo. El tema del elenco, a ti que te gusta tanto el fútbol, ¿no es cierto? El elenco. La reserva, ¿no? Claro, la banca. No hay un buen elenco, porque además muchos están pensando... Tienen pretensiones parlamentarias. Y si el tema presidencial se viene malo, pensando en el próximo año, para el actual oficialismo, se tienen que refugiar en el Congreso, ¿no? Para salvar un poco de la estantería, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, de alguna manera, no es fácil la cuadratura que tiene que hacer el presidente Gabriel Boric en este contexto en donde hay algunos variables que no controla, ¿no? Y que tiene que ver con el elenco y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema, cómo se viene el tema parlamentario y también las elecciones de noviembre. Yo creo que hay que ponerle ojo a ese resultado porque eso va a ser un intento de plebiscitar la gestión del gobierno. Sí, ojo, las fechas del cambio de gabinete pueden ser cualquier día, ¿no? Pero ahí comunicacionalmente va a depender, si quieres, cuánto impacto va a tener. Exacto. Esta semana son 3 días hábiles, podría ser el jueves, bien el domingo, si quiere, pero que señale. La otra semana es la Teletón, que también es otro evento importante, habitualmente va el presidente, pero entonces si sería raro salir el próximo lunes. ¿Cómo? Próximo lunes, estoy poniendo un ejemplo. Sí. Tomando en cuenta que, como dices tú, y has remarcado constantemente que es semana corta. Próximo lunes. Sí. Te queda como en el medio, no es ni inmediato ni tan lejos. Pero salvo que se formalice a Manuel Monsalve mañana o pasado, ¿no? Eso, claro. Porque esa imagen, ¿no es cierto?, de él siendo formalizado y aplicándose las cautelares, sí, que no sabemos cuáles serán, ¿no? Supongamos que va preso, imagínate, esa imagen es una imagen muy complicada, ¿no es cierto?, para el oficialismo y para el gobierno, porque la gente empieza a decir, bueno, este señor está en esta situación y quiénes son los responsables de que haya ocurrido todo esto. Entonces, o cómo actuaron también. O cómo actuaron, sí, o no actuaron. Marco, ya hemos dicho el tema de los ganadores, pero también cuando salen en segundo lugar o salen comillas perdedores, pero con un gran bolsón de votos, considerando el próximo año las elecciones parlamentarias. Escuchamos a Francisco Rego, independiente quien gane, el otro se queda con una gran cantidad de votos. Ahí estos
segundos lugares o quienes tienen mucho voto. Yo he escuchado a muchos políticos que dicen, ojo, claro, está esta elección, pero para muchos es la gran encuesta. Entonces ahí también se vislumbra candidatos para senadores o diputados el próximo año. Claro, sin duda, varios de los perdedores acá probaron, ¿no es cierto?, especialmente en la elección de gobernadores, probaron algunos espacios donde podían intentar mejorar su rendimiento electoral para la próxima parlamentaria. Por ejemplo, Emilia Ríos queda como la alcaldesa de Ñuñoa, que termina su función ahora el 6 de diciembre, queda como una buena carta, ¿no es cierto?, para intentar representar ese sector. No es solamente Ñuñoa, son otras comunas también las que forman parte de su distrito 10. Sí. Pero evidentemente eso le da un buen portaje porque Macarena Fernández, la candidata al Frente Amplio, sacó una buena votación también en Providencia. Entonces, ahí se va armando el cuadro, ¿no es cierto?, el naipe, el puzzle electoral pensando en el próximo año y por lo tanto, claro, es bueno tu punto en el sentido de que quedan candidatos bien aspectados para esa elección del próximo año. Pero ¿qué tan realista puede ser esa proyección, Marco? Porque una cosa es que hoy obtuviste una base de votos, pero a un año después, cuando vayas de candidato... Y que, por Dios, que pasan cosas en un año que te vaya, además. Entre comillas, asegurar que ese piso lo mantienes. Claro. Eso por un lado y por otro, que puedas imponerte en una primaria. Recordemos que los partidos van a tener que definir quiénes son los candidatos, porque no pueden todos ser candidatos. Entonces, claro, si el oficialismo sigue actuando como oficialismo, ¿no? Bueno, va a haber que hacer la cuadratura, que no es fácil, y por eso que muchos candidatos renuncian ante la expectativa de que los dejen fuera, y ahí es donde aparece el gran número de independientes que tiene colonizada la política chilena hoy día, ¿no? Claro, independiente entre comillas. Entre comillas, por ¿no? Ponerle un nombre. Hay un caso, por ejemplo, me parece, si mal no recuerdo, a la pasada, la rápida, lo que pasó en La Granja con Arriagada. No sé si claro. Tiene ahí, que él era, bueno, un histórico alcalde demócrata cristiano, después fue diputado demócrata cristiano, perdió la reelección como diputado, se fue de la ADC y hoy día postuló como independiente y si mal no recuerdo sacó Claudio Arregada 23.106 votos. Claro, ese es un independiente de estos que no son químicamente puros, claro, sino que son independientes descolgados, digamos, o a la fuerza, que renuncian a sus partidos para ser candidatos. Bueno, Catalina San Martín fue lo mismo, ¿no? Ella renunció a Evópoli para ser candidata. Iba como independiente. Incluso anoche ella dijo en un momento, bueno, yo postulé sola porque Evópoli llamó a Libertad de Acción para votar. ¿El caso Claudio Rego? El caso Claudio Rego tuvo que juntar firmas para poder inscribir su candidatura, independiente. Exacto. Ahí hay otro ejemplo. Es otro muy buen ejemplo, claro. Entonces tenemos este fenómeno de que los candidatos potenciales pensando en el próximo año empiezan a mirar cómo viene la mano y en función de eso toman decisiones muchas veces para salir de sus partidos y competir como independientes, ¿no? Todavía no se ha modificado la norma que hace que se requiera pocas firmas para poder inscribir una candidatura. Entonces, ahí genera un incentivo para eso. Sí. Marco, auditores están preguntando, además de lo político, ¿no?, pero también en lo logístico. Comentábamos que el próximo año es presidente, senador, diputado. Claro. Tienen a haber menos candidatos también, pero con voto obligatorio, ¿tú crees que debiera seguir los 2 días o acotarlo a uno? Yo creo que sí, a mí me gusta la votación en 2 días, creo que la gente va ordenando sus tiempos, como tú decías, Loreto, el sábado votó mucha gente, casi el 50% del padrón, ¿no? Y después se dio con el domingo libre para hacer otras actividades. Yo creo que eso es bueno y es normal en una democracia. Las democracias lo que buscan son mecanismos que flexibilicen y que posibiliten mayor participación. En otros países funciona el voto por correo, el voto anticipado. Sin feriado. Exactamente, hay distintas modalidades. Aquí ya levantamos alguna, que es votar en 2 días, se terminó con la ley seca, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto, todo funcionó muy normalmente y tuvimos una altísima participación, sobre el 85%. 16 de noviembre, ¿ya? El próximo año. Son las elecciones. Imagínate. 16 de noviembre. Domingo 16. Vamos a ver si se suma el sábado 15. Claro, habría que presentar un proyecto de ley y todo el cuento. Sí. Menos de un mes. Bueno, menos de un año. Menos de un año, exacto. Claro. Sí, oye, que hemos tenido elecciones, entre el proceso constituyente. 7 elecciones del 2020 hasta ahora. Mira. Del 2020, 4 años hemos tenido 7 elecciones porque partimos, ¿se acuerdan?, con el plebiscito de entrada. Claro. Estábamos todavía en pandemia. Sí. Después la elección de los convencionales, el plebiscito de salida en septiembre, después la elección del consejo, el plebiscito. 8 la de ahora el 24. Claro. Y este gobierno... Y 9 la que...
El presidente Boric ha tenido elecciones todos los años de su gobierno y va a terminar con elecciones, evidentemente. Que tiene el próximo impacto, año. por supuesto, en la ejecución también. Oye, no quería dejar de apuntar un tema que tú ya habías dicho, el tema de los blancos. En cada, nulos o blancos, ¿no? En cada una de las votaciones, por ejemplo, la menos que se da es en alcalde, que supera el 10%, un 10,72% entre nulos y blancos. Lo más, el porcentaje más alto es en la elección de los consejeros regionales, de los CORE, con un 25,78%. Se esperaba, porque nosotros habíamos conversado, Marco, antes, y se esperaba que fuera alto el número de votos y blancos, pero tanto así, Sí, 26% prácticamente. Está siendo muy alto, y especialmente en esta elección que yo habría que mirar. ¿Qué es lo que pasa? Porque es la elección en la que menos la gente sabemos por quién votar, ¿no? Esto se conoce en ciencia política como el voto ciego. Tú vas, te enfrentas ahí a la lista y salvo que alguien te haya dicho, oye, vota por mi amigo, un conocido, no sé qué, tú no tienes cómo saber quiénes son los candidatos, qué es lo que proponen para la elección de consejeros regionales. Y el Consejo Regional es un órgano muy importante. El problema es que fue diseñado para que fuera una elección anómala cuando se diseñó los distritos, porque tampoco corresponden a los distritos, no, sino que son zonas geográficas, claro, que a veces cruzan distritos. Se hizo para que estos cores no le compitieran a los candidatos al Congreso, a diputados. Por eso dibujaron estas zonas geográficas que son muy raras, pero evidentemente estos 302, porque se eligen 302 en todo el país, son de donde mayor niveles de nulos y blancos tenemos, porque hay mucha desinformación respecto de esta elección, ¿no? Y es la que menos importancia en términos de comunicación se le entrega. Sí. Claro, pero se leen ahí por parte de los Exacto. partidos, como uno no conoce el nombre, sí va a marcar el partido y ahí ven el apoyo que tengan. De hecho, Juan nos escribe y nos dice, hola, es verdad, yo no sabía por quién votar y voté en blanco, nos dice él. Exacto. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, muchísimas gracias por haberte quedado más rato, por haber venido a la radio, por hacer este análisis con nosotros. Cuídate, Marco, que esté muy bien. Gracias, Marco.